Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. El día de hoy vamos a revisar un poquito sobre lo que es el contrato, ¿sí? Vamos a revisar un poquito sobre el contrato. Vamos a dar una introducción al contrato y a partir de ahora, aquí estamos. Entonces, chicos, un contrato es un documento legal, ¿sí? Entre dos o más partes donde se establecen los derechos y las obligaciones y también las condiciones. Es una herramienta fundamental en el mundo de los negocios. ¿Cuáles son las partes de un contrato? Si tenemos las partes contratantes, por ejemplo, en un contrato laboral, tenemos a las partes que serían el jefe y el empleado. Esas serían las partes, ¿verdad? Las partes. ¿Cuál sería el objeto del contrato? El bien o el servicio que se va a realizar, ¿sí? Entonces, un objeto, el objeto del contrato laboral puede ser, obviamente, la contratación de los servicios de una persona, ¿verdad? ¿Sí? Y de las condiciones en el contrato laboral puede ser, por ejemplo, el sueldo, puede ser el tiempo que va a trabajar y todos los acuerdos y compromisos a los que se llegue. ¿Sí? Entonces, tenemos las partes de los contratantes, por ejemplo, en un contrato de trabajo, el jefe y el empleado. En uno, el objeto sería contratar los servicios de una persona, ¿verdad? De una persona obviamente que le hace falta a la empresa y las condiciones serían los términos, los requisitos, las limitaciones, el régimen, perdón, del contrato, es decir, a cuánto dura, ¿sí? Entonces yo creo que eso está claro. En los tipos de contrato tenemos varios contratos. Sí, en primer lugar tenemos los contratos civiles. Estos contratos civiles son los que regulan las relaciones entre los particulares, como puede ser una compra y venta o un arrendamiento, es decir, que puede ser una persona particular, una persona normal como ustedes y como yo. Si yo puedo vender un carrito y puedo hacer en ese momento un contrato, porque incluso a veces solían vender los contratos en las librerías. Y de igual forma, si yo tengo una pieza, puedo hacer un contrato de arrendamiento. Los contratos mercantiles, que rigen las transacciones comerciales entre las empresas, como los contratos o distribución de o distribuciones o de franquicia. Por ejemplo, yo puedo hacer un contrato comprando una franquicia, ¿verdad? Cuando yo hablo de franquicias, hablo de los montones de locales que hay por todo lado. Sí, por ejemplo, el KFC, el McDonald's, las Fresas, ¿sí? Entonces, si yo compro una parte de ese negocio, estoy haciendo un contrato mercantil. Un contrato laboral. Define las condiciones de empleo entre el empleador y el trabajador, justo lo que estábamos hablando, ¿no? El objetivo, hasta cuándo van a trabajar, cuánto va a ser el salario, cada cuánto va a cobrar, etcétera, etcétera, etcétera. Un contrato administrativo está celebrado entre una administración pública y un particular. Es decir, que yo puedo hacer una petición a la alcaldía para que me patrocine algo. Eso podría ser un contrato administrativo. O la misma alcaldía podría hacer un contrato para que mi negocio le colabore en algo. Sí, ese es un contrato administrativo. Hay muchos otros tipos más de contratos, estos son los más importantes. ¿Cuáles son los elementos esenciales que siempre deben tener un contrato, chicos? Un contrato siempre va a tener una parte de consentimiento, va a ser consensuado, por eso si es que en algún momento ustedes tienen que firmar algo, no deben firmarlo
si es que, pues, estaba en blanco antes. Entonces, pueden ver eso, ¿no? Entonces, nunca firmen nada en blanco. Además, si es que alguien les obliga a firmar un contrato, seguimos violando esta parte del consentimiento, ¿sí? De igual forma, el objeto siempre va a estar en el contrato. ¿Por qué se va a realizar? Si se va a vender algo, un servicio, y la causa va a ser la razón o motivo por la cual el contratado y el contratante, la persona que compra o que vende, realizan ese. Sí, esas son las cosas perdón, las tres cosas más importantes que debe tener un contrato, ¿ok? La manifestación de la voluntad, la prestación que se va a realizar, por qué se va a realizar eso, sí, y su razón, ¿verdad? Las formalidades y los requisitos del contrato. En primer lugar, la forma. Los contratos pueden ser incluso verbales, no solo deben ser escritos. Sí, los contratos pueden ser verbales, escritos o tácitos. Cuando hablamos de tácito, quiere decir que puede estar sobreentendido. Sin embargo, hay que ser súper claros en los contratos y hay que firmar algo que esté siempre súper claro. ¿Ok? Dependiendo obviamente del tipo de contrato. Incluso si tú, por ejemplo, si ustedes y yo quedamos en acuerdo en algo, es un contrato verbal. Pueden decir, pero es que, profe, usted dijo esto. Sí, entonces quedamos de acuerdo con eso. En las solemnidades, algunos contratos requieren formalidades adicionales como una escritura pública o un registro. Si yo vendo una casa, yo no les puedo vender a ustedes mi casa y les digo, ok, solo firmen aquí ya y a partir de este momento ustedes son dueños. No, tenemos que ir al municipio, que no sé qué una cosa, que no sé qué otra cosa, ¿verdad? De igual forma yo no les puedo coger y vender el carrito así, solo fírmeme y ya es su carrito. No, ¿verdad? Porque debemos ir a una notaría, debemos hacer un proceso en la ANT, entonces sí necesitan formalidades adicionales para que ese contrato sea válido. Y la capacidad, las partes deben tener la capacidad jurídica para celebrar un contrato. Una persona menor de edad puede celebrar un contrato. Una persona emancipada menor de edad sí puede celebrar un, pero sí, una persona con discapacidad, es decir, ya sea de enfermedad o sea mental, no puede firmar un contrato. Siempre debemos estar en las cinco facultades mentales para poder firmar un contrato. Bueno, cinco, iba a decir los cinco sentidos. Los cinco sentidos y todas las facultades mentales para firmar un contrato, ¿sí? Y no se debe ser menor de edad, a menos que esté emancipado. Eso quiere decir que un menor de edad haya pedido ante un juez que le den la emancipación, es decir, que él pueda hacer sus cosas por él mismo, sí, que no tenga que depender de su papá. Entonces, en este momento, yo les voy a compartir un videíto sobre los contratos. Sí, vamos a ver. Un segundito y ya les pongo, ¿ok? Prep para ser pro. Profesional. Ok, entonces ahorita vamos a ver ya el video, ya se pasó la propaganda. Sí, vamos a revisar. Sí, les compartí con audio, sí. Ok, vamos a ver. El contrato se define como un acuerdo de voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Es una especie dentro del género de los convenios. El contrato crea derechos reales o personales
o bien los transmite. Pero el contrato no puede crear derechos distintos. Existen contratos que originan exclusivamente derechos personales, otros que crean derechos reales y personales, y puede haber contratos que exclusivamente tengan por objeto dar nacimiento a derechos reales. En primer término, en todos los contratos traslativos de dominio se da nacimiento a derechos personales y reales. Desde luego, la compraventa, como cualquier otro contrato traslativo de dominio, por definición, transfiere la propiedad del enajenante al adquiriente, y al transferir la propiedad, da nacimiento a un derecho real, el derecho de dominio en favor del comprador, del permutante, del donatario, etc. Pero también la compraventa engendra derechos personales, porque tienen los contratantes obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, obligaciones de entregar la cosa, de garantizar una posesión pacífica y útil de la misma, de responder de los vicios o defectos ocultos y de la evicción. Y respecto al comprador, pagar el precio, entregarlo en el momento, tiempo y forma convenida, etc. Aquí se trata exclusivamente de obligaciones, es decir, de derechos personales. Hay contratos como el mandato, el depósito, el comodato y el arrendamiento que crean exclusivamente derechos personales. En los contratos de prestación de servicios se advierte desde luego que se trata de derechos personales, consistentes en la ejecución de un trabajo, de un hecho, de un servicio, y en la remuneración de ese trabajo, trátese del mandato o de la prestación de servicios profesionales o no profesionales. Por último, hay contratos que tienen por objeto exclusivamente dar nacimiento a derechos reales. El usufructo, el uso, la habitación y la servidumbre pueden nacer de contrato. Por consiguiente, el contrato que celebre por constituir esos derechos reales o para transmitirlos tendrá solo esta función específica. Ok, entonces chicos, Usted, esto es un profesional contrato. ecuatoriano, Podemos revisar que aquí también nos dijeron más o menos qué tipos de contratos ya sea la legislación se trata, ¿no? Pero de igual forma nos dieron a entender que existen contratos, obviamente, de compra y venta, otros que se hacen con contratos laborales y otros que son los mercantiles que les estaba yo explicando, ¿sí? Entonces, vamos a seguir por acá. Ok, me parece que sí se sigue viendo. Perfecto. ¿Qué va a pasar con la modificación y las terminaciones de los contratos? Sí se pueden modificar y sí se pueden dar término a los contratos. ¿Cuándo? ¿Cuáles son las formas? La modificación puede ser por acuerdo de las partes o por causas legales. Eso quiere decir que tal vez algo no estaba bien o algo era ilegal en el contrato. Obviamente nosotros podemos solicitar que se haga la modificación de ese contrato, ¿ok? ¿Cómo podemos terminar un contrato? Un contrato puede ser finalizado por el cumplimiento de su objeto o por causas como un incumplimiento. Eso quiere decir, si es que yo tengo un contrato, qué sé yo, de un año, si ya se termina el año, obviamente mi contrato está por terminado, mi contrato del año ha sido terminado, ¿sí? O puede ser que yo quiera terminar mi contrato porque no me siento bien en el trabajo, porque no hacen las cosas bien, o bueno, por A o B motivo pueden haber muchísimas causas y puedo dar por terminado el contrato. Pero he aquí, la modificación o la terminación del contrato puede generar consecuencias jurídicas para las partes. Y esos serían los efectos. Si yo voy y termino rápidamente un contrato con alguien, puede ser que haya una cláusula que diga que la terminación abrupta del contrato me genere alguna multa, ¿verdad? Me genere algo que yo tenga que pagar. Y eso es válido, ¿sí? Porque las dos partes van a buscar su bien. Entonces, si es que una de las partes quiere terminar el contrato, la otra necesita
pues tener asegurado algo. Entonces, una modificación o una terminación del contrato puede generar consecuencias, ya sea multas, ya sea llamados de atención, o sea, cualquier cosa. ¿Qué pasa? ¿Cuáles serían esos efectos por incumplimiento contractual y consecuencias? Uno, puede haber una indemnización, que el incumplimiento puede generar un pago de daños o perjuicios. Sí, es decir, si tú dañas a la empresa, obviamente tienes que pagarle algo o o en caso de de lo laboral, pues te descuentan de tu finiquito alguna cantidad de dinero por el tiempo en el que tú perjudicaste a la empresa. Sí, Eh, también puede haber una resolución. Sí, de igual forma en el caso laboral puede haber en casos graves se puede como hacer un acto de mediación. Sí, se puede resolver o puede haber una resolución del contrato, pueden terminar en paz las partes. Puede haber una ejecución forzosa. Por ejemplo, si alguien es despedido de forma intempestiva, el Ministerio de Trabajo puede obligarle al empleador a regresarle a sus pues funciones normales al empleado, ¿verdad? Para poder obligar el cumplimiento de esas partes. ¿Ok? Sí, entonces chicos, eso es muy, muy interesante. ¿Ok? Puede pasar estas tres cosas si yo incumplo el contrato, si yo doy por terminado abruptamente, obviamente el contrato. Antes de terminar con esto, me gustaría mostrarles un ejemplo de contrato dentro de aquí de nuestro Ecuador. Ustedes pueden ver aquí que yo le tenía listo, o sea, ya lo tenía en morado, ¿sí? Y aquí podemos ver, ¿no? Las partes del trabajo. Obviamente el objetivo perdón, del contrato, ¿sí? ¿Cuáles serían las dos partes del contrato? El empleador, que sería el gobierno parroquial, la Merced, y la trabajadora, que vendría a ser esta señora Panchana Corina, ¿sí? Tenemos las dos partes, perfecto. Tenemos antecedentes, también tenemos el objeto del contrato, sí, el cumplimiento del mismo contrato, sus actividades, ¿ya? Podemos ver aquí, obviamente, que el empleador para el cumplimiento de sus actividades contrata al trabajador en calidad de trabajador en general. Revisado los antecedentes de la señora Panchana Paláez Corina Daineri, este declara tener los conocimientos necesarios para el desempeño del cargo indicado, por lo que en base a las consideraciones anteriores, expresado en los numerales siguientes, el empleador y el trabajador proceden a celebrar el presente contrato. Sí, entonces aquí es el objetivo, ¿no? Porque se necesitaba una persona como Corina dentro de la parte del gabinete parroquial, ¿sí? Y obviamente aquí ya vienen las especificaciones como la jornada del horario de trabajo, como la remuneración, como el lugar de trabajo, las obligaciones de los trabajadores y de los empleadores, la legislación implicable, la jurisdicción y la competencia, ¿sí? Y aquí falta una parte en donde también se indica el lugar en donde viven y obviamente, muy importante, la firma, ¿sí? Las personas que no pueden firmar, recordemos, ¿cuáles son las personas que no pueden firmar? No firman personas menores de 18 de 18 años y personas enfermas, ¿sí? Obviamente personas enfermas que no se les permita firmar por no tener todas sus facultades mentales y por ser, tal vez, por tener alguna enfermedad que no le permita hacerlo. Eh, también, obviamente, pueden sí firmar personas.
mayores de edad, personas eh, mm, emancipadas, ¿no? Que es lo que les decía, que después de un juez puede venir, o sea, puedes, si tú eres menor de edad, puedes ir ante un juez y pedirle tu emancipación porque ciertas cosas. Ahí sí puedes firmar un, un contrato, ¿no? Entonces, además que debe siempre ser con consensuación, es decir, que puede ser, o sea, no que puede ser, que siempre ustedes tienen que estar de acuerdo al momento de firmar un contrato. Y ya para poder terminar, ay, no, se quedó, perdón. Ya para terminar, vamos a ver cuáles son las conclusiones que nosotros tenemos de un contrato. Ok, las conclusiones. Los contratos son herramientas fundamentales que regulan las relaciones jurídicas entre las partes. Es importante conocer sus elementos esenciales, tipos, formalidades y las consecuencias del incumplimiento para evitar conflictos y garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Sí, recordemos que son herramientas legales, son herramientas serias que se deben utilizar en momentos serios. Sí, y obviamente es importante conocer qué es, cómo va a estar, si nosotros debemos leer todo, que sí, siempre se debe leer todo, cuáles son sus tipos, cuáles son sus formalidades y obviamente las consecuencias que puede haber, porque un contrato, si es que es terminado antes de tiempo, puede haber consecuencias y obviamente para esto nos va a ayudar a evitar los conflictos, nos va a garantizar el cumplimiento de acuerdos. ¿Sí? No es más en realidad, chicos, el tema de los contratos. Sí, el tema de los contratos es muy fácil, solo son documentos que hay que manejar con, con sigilo, con mucha responsabilidad. Y pues ya sabemos en este momento que existen muchos tipos de contrato y que toda la vida pues los hemos utilizado, ¿verdad? Eso, mis chicos, sería la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Más que nada, a mí me gusta siempre que les sirva las cosas para la vida. Y eso, ¿ok? Espero que se encuentren bastante bien y nos vemos en una siguiente clase. Bye, bye.